Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes en este tiempo donde estudiamos la palabra de Dios y donde buscamos sobre todas las cosas que Dios nos mueva a hacer algo, porque Él pone tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Vamos a iniciar y vamos a estar en Ezequiel capítulo 33. Acompáñenme en la lectura de este pasaje. El deber del atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste su vida, tu vida, perdón. El camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y si dijisteis: no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Nuevas de la caída de Jerusalén. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un refugiado de Jerusalén, diciendo:
La ciudad ha sido conquistada y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia y de su poderío, y los montes de Israel serán asolados, hasta que no haya quien pase, y no sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Muy bien, hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a analizar este texto. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque podemos acudir a ti en este momento. Te rogamos, Señor, que nos guíes, que nos dirijas, que podamos entender lo que tú quieres para nosotros y que podamos ser hacedores de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, y bendice a las personas que escuchan y que ponen en práctica todo lo que dice tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, el poder de la atalaya. Dice el versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre está sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Y bueno, aquí prácticamente entendemos aquel que es uno que va a avisar, que va a estar vigilante, que va a estar de alguna forma como ese velador, esa persona que cuida, que protege los bienes y a las personas. Y entonces les va a decir a través de la trompeta: ahí vienen los malos. Entonces la gente tendría tiempo de protegerse, de huir, de tomar sus cosas, etcétera, etcétera. Pero a veces oímos el aviso y no atendemos al aviso. Y seguimos adelante, y entonces viene la calamidad y viene el problema y la circunstancia que nos alcanza. Y entonces, dice Dios, pues su sangre será sobre aquel que oyó y no atendió a la voz. Así que esto es sumamente interesante,
porque tiene que ver con el Evangelio. Vea el verso 6. Pero si la atalaya viere venir la espada, y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Y esto tiene que ver con el Evangelio, porque de alguna manera nosotros tenemos en nuestro poder la palabra poderosa de Dios que libra a la gente del infierno. No solamente es hablar de que ya viene Jesús, porque eso es importante, pero la gente tiene que saber que necesita a Cristo en su corazón, que vino una vez a morir por los pecados, que resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios y que quiere habitar en el corazón de toda aquella persona que se arrepiente. Pero si nosotros decimos a la persona y la persona oye el Evangelio y es salvada, gloria a Dios. Ha salvado su vida y su sangre no será sobre nuestra cabeza. Pero si nosotros conociéndole y sabiéndole que va camino al infierno, no le hablamos, dice la Escritura, entonces, que su sangre, él morirá por su pecado, pero su sangre será sobre nuestra cabeza. Dios va a demandar. ¿Por qué no hablamos a ciertas personas? Necesitamos de alguna manera saber que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que Dios nos ha mandado a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Fíjese bien, no es convertir a las personas, es hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Recuerde que solo Jesús salva. No es la religión, no son las obras, no es que se porte bien, no es que dé buenas dádivas. Es Cristo. Sin Cristo no hay forma de entrar al cielo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera, no hay otra forma, es por medio de Jesucristo. Y esto es sumamente interesante porque era lo que acontecía. Vea el verso 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y yo creo que ahí podría de alguna manera usted poner su nombre y decir, a ti pues, ponga su nombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, en este caso a toda criatura, y oirás la palabra de mi boca, la palabra de Dios, y los amonestarás de mi parte. Ahora, en el contexto general, de alguna manera, Dios iba poniendo la palabra en la boca de Ezequiel y Ezequiel iba a decirles, cuando yo dijera al impío, dice el verso 8, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y entonces sabemos que la persona anda en pecado, que se va a ir al infierno. Tenemos que decirlo. Decirle, si usted tiene pecado en su corazón y no se arrepiente, va a ir al infierno. Pero si se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, va a ir al cielo. Sabe, mucha gente se va a enojar cuando usted le diga eso. Mucha gente no lo va a tomar a bien. Mucha gente lo va a rechazar, lo va a menospreciar, pero ese es nuestro deber, esa es nuestra misión en esta tierra, ir y predicar el Evangelio. Y por otro lado, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es decir, de alguna manera necesitamos hablar, aunque la gente no se convierta, tenemos que hablar y hablar y hablar del mensaje que Cristo murió por los pecadores, que resucitó al tercer día y que todo aquel que confesare que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ese es el mensaje, arrepentimiento y fe,
para la gloria de nuestro Dios. Aquí en el capítulo 10 cambia un poco el tema. El camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Sabe que hay muchas personas que saben que se van a ir al infierno. Ellos mismos lo confiesan y dicen, hemos pecado tanto contra Dios que nos vamos a ir derechito al infierno, pero no saben lo que es el infierno, no saben que ahí es el llorar, el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga, donde el orín corrompe, donde es una pestilencia, terror, espanto por la eternidad. Pero Dios, que es un Dios de misericordia y un Dios justo, dice en el verso 11, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no quiero la muerte ¿de quién? Del impío, sino que vuelvan el impío de su camino y que viva, es decir, que se arrepienta. Aquí el término está claro, arrepentimiento, porque arrepentimiento es un cambio de dirección y aquí se vuelva el impío de su camino, es decir, cambie de dirección. Si va en el camino errado, ahora que siga el camino de Cristo Jesús y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y yo creo que de alguna forma aquí es una súplica. Y así debiéramos suplicar a las personas, conviértanse de sus malos caminos. ¿Por qué quieren ir al infierno? Y tú, hijo de hombre, verso 12, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día de que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Ahora aquí llama mucho la atención porque parece ser que los impíos que se conviertan van a ser salvos, pero los justos que pecaren se van a perder. Pero en realidad esto solo aplica en el Antiguo Testamento, en esta circunstancia, porque de alguna forma en el Nuevo Testamento Dios nos da oportunidad, como allí en 1 Juan 1:9, de confesar nuestros pecados y que Dios nos limpie de toda maldad. Así que, de alguna forma, mucha gente buscaba la piedad, pero de repente se perdía y pecaba, y dice, no le será contada su justicia, sino su impiedad. Sin embargo, hay una pregunta que se hace, dice, la justicia de Dios no es correcta, Dios no es justo. Vamos a seguir. Verso 13. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado de su justicia hiciere iniquidad o pecare, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que fuere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ahora, el impío de alguna manera tiene que convertirse, pero para siempre, no convertirse por momentos. ¿Sabe? Yo creo que también, de alguna forma, en nuestro tiempo hay cristianos de momentos. Cristianos que son cristianos los domingos, que son cristianos en un momento que se les ocurre ayudar a alguien, que se les ocurre orar por alguien, pero en su vida normal, cotidiana, son mal hablados, doble sentido, hipócritas, lascivos, fornicarios, adúlteros, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede decirse cristiano si no vive como cristiano? Ahora, uno no está vigilando a la gente, uno no está diciendo, mira, no, pero Dios sí.
Porque Dios conoce nuestra vida y conoce nuestro corazón y Él está anotando todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Allí Él las está viendo. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Por lo tanto, de alguna manera, debiéramos temer a Dios y que no sea, ¿verdad?, que alguno no sea un verdadero creyente y resulte que se pierda. En el contexto de la gracia, la salvación no se pierde. Sin embargo, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. Si yo doy malos frutos, ¿qué clase de árbol soy? Si yo doy buenos frutos, ¿qué clase de árbol soy? De alguna manera se aplican todos. Verso 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su piedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y si dijisteis, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo andan nuestros caminos? ¿Cómo anda nuestra conducta? ¿Cómo anda nuestra vida? ¿Somos verdaderos creyentes o pecamos? Ahora, pecar no quiere decir que yo no peque. Pecar quiere decir que no peco deliberadamente y que no es un hábito en mi vida el pecado. No vivo en ello, no vivo en fornicación, no vivo en adulterio, no vivo en truanerías, no vivo en mentiras, sino que de alguna manera me doy cuenta de mi pecado y voy a Dios contrito y humillado y le pido perdón por mi pecado y le digo que no se acuerde de él y lo confieso delante de él y me aparto. Pero no puedo oír todos los días, Señor, perdóname por lo mismo. Señor, perdóname por lo mismo. Señor, perdóname por lo mismo. Porque Dios no puede ser burlado. Recuerde que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará y de alguna manera es parte de la vida. Verso 21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, es decir, ya Ezequiel estaba cautivo 2 veces 10, 20 años después de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no estuve más callado. Esto nos hace pensar, y esto históricamente es real. Jerusalén fue conquistado por Nabucodonosor, no destruyó la ciudad, la dejó intacta, de hecho la dejó como una gobernatura de Babilonia y puso a un rey. Este rey se rebela y hace alianza con Egipto. Y entonces viene Nabucodonosor, hecho la furia, por parte de Dios, y destruye y desola a Israel completamente. Es en la parte que Jeremías escribe el libro de las Lamentaciones, donde las madres se comían a sus hijos y la gente moría de pestilencia, y si quería huir moría de espada. Tremenda cosa por no escuchar la voz de Dios. Verso 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, no. Y aquí empieza una pregunta: ¿comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra?
Estuvisteis sobre vuestras espadas, hiciste abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, eso es decir, había adulterio, y habéis de poseer la tierra. Les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en fortalezas y en cuevas de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y aquí tenemos estos dos pasajes. Viene la espada, viene el castigo, viene por la soberbia, ¿verdad? Y el profeta va a decir esto, y la gente va a decir, qué bonito habla esa persona, qué bien, vengan, vamos a oír a esta persona como cantor, ¿verdad? Que canta bien. Pero no oirán, no oirán. Esto pasa mucho en los templos, en las iglesias. Cuando el pastor predica y dicen, qué buena predicación, me llegó al corazón. Pero salen del templo y se les olvida. Y ya no lo ponen en práctica. Y su vida no avanza y no crece. Por eso Santiago escribió, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Dios quiere que pongamos en práctica su palabra. No sea que venga la calamidad y ya sea tarde. El Señor está pronto a venir. Las señales en el cielo son claras y cada vez más señales. Y vemos señales en la tierra, y vemos esta pestilencia, y hemos visto terremotos, huracanes, hemos visto muchas circunstancias que nos están avisando que el día del Señor se acerca. Y aquí lo dice claro, si vas en mal camino, arrepiéntete. Si vas en buen camino, permanece en él. No te vuelvas atrás. Porque el que pone la mano en el arado y vuelve atrás no es digno del reino de los cielos. Vamos a orar para concluir. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra que nos habla y nos indica el cómo andar y cómo movernos en este mundo. Señor, te pido por mis hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, pero también a todos los suscriptores, a todas las personas que lo escuchan, que lo visualizan, que tú hables a su corazón y que los ayudes a andar en tu camino, en el camino de vida y no en el camino de muerte. Señor, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra en nuestro corazón, que dé fruto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestro estudio, y pues agradecemos mucho su atención, y si Dios lo permite, el miércoles vamos a estar dando algunas reflexiones para el año que viene, si es que Dios así lo permite. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias.